Mercedes ha lanzado una nueva versión del Mercedes Clase X, una versión que además es bastante interesante y no solo porque se sitúe en lo más alto de la gama, sino porque es la primera que cuenta con transmisión, con el sistema de tracción total y con el motor desarrollado totalmente por Mercedes. Pero antes de nada, quería aclararos una cosa. Seguramente estáis pensando, ¿qué hacen dos tíos aquí metidos en un estudio hablando del nuevo Mercedes Clase X? A ver, os lo explicamos. Hace unos días estuvimos en la presentación de la gama más alta del Mercedes Clase X y pudimos grabar, pero grabamos muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Que no daba para montar un vídeo allí in situ y hemos decidido meteros, pues bueno, algunos planos que pudimos grabar por allí, pero explicaros toda la información desde el estudio. Estuvimos en la presentación nacional, que era en Cuenca, pasamos muchísimo frío porque empezó a nevar, tragamos muchísimo barro porque Mercedes se curró una pista espectacular para ponerlo a prueba. Que más que de barro parecía de hielo porque, bueno, íbamos todo el rato de lado con la pick-up. Todo el rato de lado con el Clase X, así que hoy lo que vamos a hacer es analizaros aquí en el estudio al nuevo Mercedes Clase X 350D. Lo primero de todo, vamos a daros una serie de datos que son bastante relevantes cuando estamos hablando del segmento de las pick-up. El mercado en 2018 creció un 33%, según lo que nos contó Mercedes, y esto en parte se debe pues, a que hubo un cambio de legislación en 2018. Eso es, ahora los pick-up están considerados como un turismo, ya pueden, bueno, en ciertos aspectos, no en todos, pero sí que a la hora de enfrentarse a una conducción en autopista, pues están considerados como un turismo. Eso significa que pueden alcanzar hasta 120 km por hora en lugar de los 90 km por hora los que estaban limitados antes, que eso pues es un argumento de peso ya de cara a aquellos que estén pensando en comprar un coche de este tipo. Pero metiéndonos ya de lleno en el coche del que estamos hablando, el Mercedes Clase X 350D, vamos a daros una serie de datos, porque hay, como bien ha dicho Mario, ahora se diferencia bastante del Nissan Navara, con el que, bueno, las versiones que le preceden sí que comparten muchísimos elementos, pero bueno, en este 350D hay nuevos elementos, hay mucha más potencia, hay nuevo motor, todo made in Mercedes. Eso es, hay que tener en cuenta que este coche, como ya sabemos, deriva del Nissan Navara, es un producto de la alianza que tiene Mercedes con Nissan, era un producto que utilizaba hasta ahora motores Nissan de 4 cilindros, el esquema de suspensiones estaba modificado, pero luego la transmisión y el sistema de tracción era también de Nissan, y ahora lo que ha hecho Mercedes es incluir con esta nueva versión un motor propio, un V6 que ya conocíamos en la marca, de 3 litros de cubicaje. También tenemos un nuevo sistema de tracción 4MATIC propio de la marca, y tenemos también una transmisión automática que también es totalmente Mercedes. Lo que ha hecho Mercedes con este Clase X ha sido un poco buscar a su cliente potencial, además así nos lo comentaban en la presentación. Ellos creen que con el Clase X 350D el cliente Mercedes es la pickup que buscaba, es la que quiere, es la premium. Tiene, por supuesto, muchísimos elementos de seguridad, muchísimo confort, de eso ahora hablaremos cuando entremos en el apartado dinámico. Y no sé si lo has comentado, Mario, este motor V6 tiene 258 caballos y 550 Nm de par, que bueno, es un par bastante considerable. Es un motor para el segmento de las pick-up en Europa bastante generoso, es un motor ya que nos ofrece un buen nivel de potencia, y además debemos tener en cuenta que con este pick-up no solo tenemos un motor potente, también tenemos un interior con una mayor calidad de lo que respecto al resto de alternativas en el segmento. Tenemos también ciertos elementos de diseño propios de Mercedes, y además la puesta a punto del chasis es también específica para este modelo, y hay cambios notables respecto a un Nissan Navara. Tenemos cambios en su dirección, tenemos también cambios en su suspensión y en la puesta a punto de sus ejes, pero bueno, esto es algo que ya habíamos visto con las anteriores versiones, con las versiones más modestas del Mercedes Clase X. Pero vamos a entrar en materia. Estamos hablando que el Mercedes Clase X 350D mantiene el chasis tipo escalera y además incluye unas suspensiones de muelles en el eje trasero, lo que bueno, mejora considerablemente iba a decir el paso por curva, el confort en general de marcha con respecto a otros pick-up. Hay que tener en cuenta que esta suspensión es una suspensión mucho más evolucionada que las ballestas, muchísimo más, y en carretera se nota que es un coche que filtra mucho mejor cualquier elemento que nos encontramos. Es un coche que nos ofrece una calidad de rodadura mucho mejor que el resto de alternativas en el segmento, aunque obviamente está a un mundo de distancia de una berlina del segmento E,
pero sí que es un coche que se siente cómodo, es un coche que se siente confortable y que además pisa mucho mejor y nos ofrece menos balanceos que el resto de alternativas en el segmento. Obviamente es un coche grande, es un coche pensado para la conducción off-road y tiene ciertas inercias, pero al final es un coche que tiene un paso bueno por curva respecto a las alternativas del segmento. Hay que tener en cuenta que supera los 5 metros, son 5,3, 5,34 creo que son metros de largo, supera el 1,80 de altura, supera las 2 toneladas de peso. Estamos hablando de un coche de una envergadura pues considerable, ¿no? Estamos más un coche parece un tanque, porque, bueno, lo normal es pensar que mover esta masa pues te invita a tener inercias o a tener un mal paso por curva. En este caso no me pareció que dinámicamente fuera para nada mal, podíamos ir a velocidades elevadas por carretera sin problema. Aunque bueno, hablando ya punto por punto, ¿a ti qué te pareció la dirección? Bueno, la dirección podemos pedirle que sea más comunicativa, podemos pedirle que sea más directa, pero de nuevo, visto desde el prisma del segmento, me parece que es de lo mejor que hay entre los pick-up del mercado. Es una dirección cómoda, es una dirección relativamente blanda, pues dado las condiciones del coche que es, pero es una dirección que a mí no me ha parecido una mala dirección, teniendo de nuevo en cuenta que estamos hablando de un pick-up. Estoy de acuerdo con Mario. Yo quería puntualizar un tema, y es que cuando cogí el coche, la verdad es que ahí tal vez tuvo algo que ver que estaba nevando y que estaba el firme muy mojado, pero sí que noté que te daba un extra de confianza a la dirección que tal vez, pues debas de tener un poco de precaución, teniendo en cuenta pues lo grande que es el coche. Entré en algunas curvas pensando que podía... que estaba entrando mejor, pero el coche pues me supiró un poco, y ahí sí que eché en falta un poco más, una dirección un poco más directa, ¿no? Más comunicativa, que te transmita cuando de verdad estás perdiendo adherencia. Me da la sensación de que le falta algo de eso, pero como bien dices, es la mejor dirección teniendo en cuenta en el segmento en el que nos movemos. Al final piensa todo lo que hay entre los neumáticos de un Mercedes clase X y la dirección. Hay una suspensión hay un esquema de suspensiones que no puede transmitirte un tacto tan directo como el que nos encontramos en un coche. Centrándonos ahora en el motor, os recordamos, es un V6 de 3 litros, de 258 caballos y 550 Nm de par, cifras bastante contundentes. Por mi parte, apenas no hay ninguna queja, mueven de sobra el conjunto. Es un motor que me parece perfecto para este coche, siempre y cuando te lo puedas permitir. Por supuesto. Y es un motor que, como decía Juanma, mueve muy bien el coche, nos ofrece un buen rendimiento, nos ofrece una buena respuesta en cualquier tipo de situación. Y sí es cierto que no podemos daros cifras de consumo, porque como ya sabéis, en las presentaciones no podemos hacer mediciones, y quizá es aquí donde pueda estar la principal pega de este motor respecto a los 4 cilindros, aunque no lo podemos afirmar, no podemos saberlo, porque al final, como os decimos siempre, estamos en una presentación y no podemos daros cifras reales de consumo. Por supuesto, tenemos que pasar a una de las facetas más importantes, si no la que más, del Mercedes Clase X 350D, y es ni más ni menos que su capacidad fuera del asfalto, su capacidad en terreno off-road. Al final, en el mercado están desapareciendo los todoterrenos convencionales, aunque de vez en cuando... Una pena, pero bueno, ya sé lo que vas a decir. De vez en cuando aparecen cosas como el nuevo Suzuki Jimny, pero estos pick-up vienen un poco a sustituir a esos antiguos todoterrenos, ofreciéndonos pues, un buen comportamiento fuera del asfalto, y este Mercedes Clase X la verdad es que sale muy bien parado. Estamos hablando que el Mercedes Clase X 350D cuenta con tracción total permanente. Además, incluye de serie ya una reductora, también un bloqueo diferencial central al 100% y de manera opcional, unos 500 euros, quiero recordar, también puedes bloquear el diferencial trasero. Entonces estamos hablando ya de que es un coche con unas capacidades off-road bastante notables. Tenemos que mencionar también que tiene un ángulo de ataque de algo más de 30 grados, que es un ángulo de ataque bastante bueno. Como para puntualizar, estamos hablando de un ángulo de ataque similar, si no igual, del de un Toyota Land Cruiser. Ahí es nada. Es un todoterreno consagrado, así que fijaos un poco y lo ponéis en contexto. Y además también tenemos que mencionar una altura libre al suelo de 220 milímetros, que también es una cifra bastante buena. Pero más allá de estas cifras, más allá de estos conceptos, queríamos mencionar que durante esta primera prueba de contacto, estas primeras impresiones, nos pudimos enfrentar a una conducción fuera del asfalto en una pista que preparó Mercedes en un paraje chulísimo. La verdad es que era un bosque espectacular y muy embarrado, y sobre todo yo me quedo con la capacidad de tracción que nos ofrecía el Mercedes Clase X. La verdad es que salió de unas superficies muy embarradas, muy cómodamente, muy fácilmente, y con una suspensión además que filtra también fuera del asfalto muy bien todo el terreno. Teniendo en cuenta todas las capacidades off-road que os hemos contado, a mí no me parece ya ni siquiera loable, ¿no? Es algo normal en un coche de este tipo. De hecho, creo que se podría enfrentar a obstáculos de una dificultad bastante alta,
y los pasaría sin problemas, y además los pasa con una sensación de confort elevadísima. Lo decía en la presentación, se lo comentaba Mario, que a mí me recordaba mucho más a un Land Cruiser, cuyo enfoque es el de pasar por obstáculos de una manera lujosa, a, por ejemplo, un Jimny, ¿no? que pasa de una manera mucho más saltarina, pero también pasa. Es un coche, pues eso, que me recordó bastante a un Toyota Land Cruiser. Sí, por comodidad, por esa capacidad de sobrepasar obstáculos y zonas embarradas, con confort, estoy de acuerdo contigo, se acerca mucho al concepto del Land Cruiser. No nos podemos olvidar de otra de las partes muy importantes cuando estamos hablando de un pick-up, que es su capacidad de carga. ¿Qué capacidad de carga tiene el Mercedes Clase X? Tenemos un espacio disponible cercano al tamaño de un Europalé, tenemos también una capacidad por peso de carga de 1,1 tonelada y luego tenemos una capacidad de remolque de 3.500 kilos. El espacio de carga es semejante al de todas las pick-up europeas, pero sí que por capacidad de tracción y por capacidad de carga de peso sale bastante bien parado. Puedes mover, diría que un barco, ¿no? Casi. 3,3 toneladas es una pasada. Por lo tanto, a modo de conclusión, debemos tener en cuenta que estamos ante un pick-up con una gran capacidad fuera del asfalto, que además nos ofrece una imagen distinguida, diferente a la del Nissan Navara y con una imagen más cercana a la de los turismos de la marca. Y también tenemos un coche que nos ofrece una buena calidad de rodadura, tanto fuera como dentro del asfalto, y un interior muy bien resuelto, con mejores calidades que el resto del segmento, con tecnología propia de Mercedes, aunque no está al nivel del nuevo Mercedes Clase A o del nuevo Mercedes CLS, para que os hagáis una idea, pero sí que nos ofrece un buen nivel de tecnología y conectividad, y en definitiva pues estamos ante una gran pick-up. Efectivamente. ¿Qué conclusiones se puede sacar de este Mercedes Clase X 350D? Pues yo creo que es una alternativa a clientes que tengan un coche ya, incluso dos, puede ser un segundo coche, un tercer coche, aquellos clientes con un poder adquisitivo bastante alto, pues un cliente Mercedes, que busque pues un todoterreno con muchísima capacidad de carga, en el que no le importe meter cualquier tipo de carga, porque ya sabéis que con la parte trasera pues le pegas un manguerazo y la dejas totalmente limpia, y además pues luego te vas perfectamente a cenar, si lo consigues aparcar, y luego además que tiene capacidades dentro del asfalto también bastante aceptables. No hace falta que solo lo muevas por el campo, sino que además dentro de él pues tiene, lo que tú has dicho, sistemas de seguridad, confort suficientes como para poder solventar viajes largos. Totalmente. Tenemos que quedarnos con que este modelo nos ofrece un precio de unos 56.000 euros, que es un precio ya elevado, pero también esta cifra es con todos los impuestos, es el precio para un cliente normal, que no para un cliente profesional, y con ya os decía, con todos los impuestos y sin descuentos incluidos. Es un precio elevado, pero también tenemos que pensar en este pick-up como un coche más lúdico y no como un pick-up de trabajo. No, hay alternativas mucho más económicas, pero con un menor refinamiento y, en definitiva, pues que no nos ofrecen una experiencia premium como si nos ofrece este Mercedes Clase X. Pues hasta aquí este vídeo. Quiero reiterar mis disculpas por no haberos mostrado nuestras impresiones in situ ahí en Cuenca y hacerlo en estudio, pero bueno, el tiempo nos lo impidió, ya también el tiempo atmosférico que estuvo lloviendo y estuvo nevando, pero sí que os hemos dejado antes unos planos, sobre todo que fuera del asfalto, en el que os podéis hacer una idea de lo bien que se comporta este Mercedes Clase X 350D. Y lo que siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, os ha servido de ayuda porque estáis pensando en compraros una pickup, dejadnos vuestro like, y también os agradeceríamos que nos dejarais algún comentario y alguna opinión sobre qué pensáis de este segmento que está ahora en auge. Sí, totalmente, es un segmento en crecimiento, es un segmento con una mejor consideración, con una calidad mayor en cuanto a los modelos ofertados, hay más modelos disponibles. Y bueno, nos vemos en próximas publicaciones, nos vemos en próximos vídeos. Gracias por estar ahí un día más, gracias por seguir a Dier Motor y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Hasta pronto.